Queridas amigas, amigos, qué gusto saludarlos esta tarde preciosa, como siempre en Guadalajara, con mucho cariño de recibir a todos nuestros compañeros y amigos que nos escuchan en vivo en cualquier lugar del mundo, ya sea en nuestra cadena de 1040 AM o por supuesto en Cable Radio Network en los Estados Unidos, en donde 63 ciudades de la Unión Americana nos escuchan, y por supuesto en Austin, Texas, a quienes queremos tanto, que tienen la suertudotes de poderse comunicar directamente con nosotros a través del 512-215-4909 y por supuesto la alada nacional sin costo para ustedes, queridísimos amigos de la República Mexicana, 01800-727-5420. Recuerda, estás en tu estación consentida Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y también no dejamos de lado los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. El Facebook, Mujer el Sexto Sentido, el Twitter, En Casa con Leti, @ En Casa con Leti, nuestro correo encasaconleti@promomedios.com y tu servidora Leti Orozco de Huerta, a tus órdenes, con un equipo maravilloso de compañeros comandados por Claudia Arias, nuestra productora y mano derecha, por Don Ají, que es la voz amable de Radio Mujer por la tarde, por supuesto Don David, que hoy nos acompaña en controles, Don David Villaseñor, también a Arthur le damos las gracias, a Chuy, muchísimas gracias, a Moni, a Nancy, a todos nuestros compañeros que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares, en cualquier rinconcito, en su auto. Bueno, ustedes ya saben que estamos siempre presentes, configuren su celular m.radiomujer.com.mx y hoy tenemos un programa muy dulce y muy especial. ¿Cuántas veces has querido hornear galletas y cuántas veces quieres hacer polvorones? O estas galletitas francesas tan de moda que se han popularizado por todo el mundo, que son los macarons. Bueno, pues cada una tiene su técnica diferente y no dejan de ser todas, a ojo de buen cubero, galletas, pero la diferencia en la técnica, la diferencia en los ingredientes, incluso en las temperaturas para hornear y en el proceso, en el cuidado que utilices para hacerlas, es lo que nos da como la pauta. Y otra cosa muy importante, qué tanto se desbaratan y cómo las sientes y las percibes en tu paladar, en tu boca. Para hablarnos de todo esto, que es el mundo maravilloso de lo dulce y de la repostería, está, por supuesto, nuestro chef de cabecera, el chef Arturo Bacán. Artur, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, súper contento, y extrañaba estar aquí contigo y con todos nuestros radioescuchas, muy muy feliz. Oye, te voy a tener toda la hora, qué privilegio. No, y el gusto es mío, de verdad que ya los extrañaba. Te tuve que robar. Estar aquí una hora completa con ustedes, de verdad. Ay, es Artur, un gusto. Me da muchísimo, a mí el gusto es mío porque vamos a aprovechar. Y tienes una habilidad para hacer postres maravillosa, lo vemos en tu Facebook, que cada día se suman más gracias a que has ido creciendo en talento, obviamente la gente te conoce más, la gente ya no solamente colaboras en radio, colaboras en televisión, entonces la gente ya sabe quién es Arturo Bacán y obviamente, bueno, pues tienes cada día más amigos y más adeptos que siguen tu trabajo. A raíz de esto, nos podemos dar cuenta que eres un chef que sí cocinas, entonces queremos preguntarte, ¿hay alguna diferencia entre galleta, polvorón y macarrons? Completamente. Por ejemplo, una galleta por lo general es como la conocemos, compacta. Un polvorón es quebradizo y bueno, como todos sabemos, el macarrón es un, por decirlo así, un merengue fino con polvo de almendra, pero que tiene una técnica especial que ahorita vamos a comentar todos los tips para que les queden perfectos, porque es de mucho cuidado y de mucha práctica. De mucha práctica. El macarrón es de los que si te sale que no hagas, por ejemplo, 16 claras, porque seguramente la primera vez que lo hagas no te van a salir tan perfectos, te vas a desesperar. Exacto. Y ahí es donde uno dice, tiro la casaca de chef, ¿no? Exacto. La filipina, no. Aquí es para que tú hagas la mínima cantidad posible y estés practicando un día tras otro hasta que a las 2-3 veces que los hagas, tú te des cuenta y bueno, te queden perfectos.
tiene mucho que ver con el uso de las claras y el azúcar, la temperatura y la humedad del ambiente. Exactamente. Y ahorita no es muy buena época para... No, porque no se tienden a secar de la parte de arriba, entonces se nos pueden tronar o se nos pueden deformar. Entonces hay que tener muchos cuidados y aparte adecuarnos a nuestro horno. No es lo mismo trabajar en un horno profesional, en un horno de casa, que también se pueden elaborar, nada más hay que practicar y ajustar la receta de acuerdo a nuestro horno. También. A la hora que muy, dices, muy importante. A la hora que dices horno profesional, hay que decir que es un horno de convección. Así es. Que reparte el calor parejo, que tiene un ventilador que hace que todo el horno esté a la misma temperatura, no más arriba ni más abajo, Exactamente, ¿verdad? que aunque como recomendación, qué bueno que lo comentas, hay que apagar la convección porque luego se nos pueden deformar los macarrones. Vuelan de tan suavecitos que son, vuelan. Exactamente, hay muy importante apagar la convección. A Sí. veces a mí se me iba, híjole. Y te quedaban con chipote. Exactamente, un poquito ladeados y todo, Dios. Y todos, bueno, no eran macarons, eran ovalons. Exactamente, pero hay como tip, ahí si tienen convección o también en casa, apáguenlo para que sea horneado en seco. Perfectamente. Bueno, pues entonces más o menos viendo y entendiendo, comprendiendo lo que son las diferencias. Una galleta es compacta, puede estar hecha de mantequilla o de alguna otra grasa como manteca de cerdo, manteca Así vegetal. Es. Un polvorón también puede estar hecho de cualquier grasa, pero hay algunas diferencias. ¿Te acuerdas? Bueno, no te acuerdas porque tú eres muy joven, pero en España, cuando vinieron los españoles y empezaron ahora sí con la cocina conventual, cuando empezaron los conventos aquí en México en la época virreinal y todo esto que las monjitas hacían, tantas cosas deliciosas, había unos polvorones maravillosos, los polvorones sevillanos, wow, hechos con manteca. De cerdo. De claro. cerdo y cacahuate. Y como el cacahuate tiene tanta grasa buena, no se me asusten, Claro. entonces era una sinergia muy buena y eran muy codiciados porque aparte las religiosas que eran tan hábiles con las manos los envolvían, bueno, tú lo has de haber visto en algún libro, en cucuruchitos de China. Exacto, papel y China. los cortaban, entonces quedaban como dulcecitos. Hoy el tiempo ha evolucionado. Mucha gente, todavía cuando yo estaba recién casada, recuerdo que en León, Guanajuato, mi cuñada nos traía polvorones de regalo de Navidad de señoras que hacían polvorones de cacahuate a la usanza antigua para venderlos en Navidad y de eso se mantenían. Y me parece muy lindo porque a ti te consta, porque te habla la gente para darte las gracias de recetas que han dominado ya y les sirve para tener un dinerito y un ingreso extra. Exactamente. Ahora, si pudiéramos, en un ratito más les voy a dar una receta de polvorón, pero si ustedes pudieran tener una receta de Arturo de galletas, ¿cuál sería una receta que pudieran vender, que pudieran practicar y que casi a la primera les quedara perfecta, Arturo? Bueno, por ejemplo, tenemos... por ejemplo, las bolitas de nuez que son muy, muy fácil de hacer. Y son finas, sí, ¿eh? Sí, claro. Son las galletas de boda, por ejemplo, en Yucatán, en la parte sureste de nuestro país, y bueno, tú lo sabes, había los polvorones de boda. Y estos eran los polvorones de boda. Y por ejemplo, muchas derivadas de la pasta sucré, que es una pasta base, tú lo sabes, que hasta nos sirve para tarta, y de ahí podemos derivar infinidad de sabores. Claro. Entonces, realmente es sería un buen comienzo para que empezaran a trabajar la masa, y bueno, ya después ir aumentando el nivel, porque el polvorón se oye muy sencillo, pero realmente tiene su técnica. Sí, y si se te pasa de tostado, ya te quedó duro. Exactamente. Ya no se te desbarata también en la boca. Y más los polvorones sevillanos, es todo un arte elaborarlo, definitivamente. Claro. Entonces, ¿qué te parece si vamos con la primera receta? ¿No la compartes? Con todo gusto, Leti. Muy bien. Son esponjas de nuez. Esta receta en lo personal es de mis preferidas. Es una pasta seca y queda muy, muy ligera. Queda muy diferente a todo lo que conocemos como pastitas secas, como galletas, pero estas son realmente deliciosas. Ajá, les van a encantar. Okay. Muy bien. Vamos a necesitar 1/4 taza de nuez granillo fino, 1 taza de nuez en polvo. Acuérdate que tú cacha que yo acabé de escribir y luego ya dices. Perfecto. 1/4 de taza de nuez granillo fino. Exacto. Ok. Bien. ¿Ya? 1 taza de nuez en polvo. 1 taza. O sea que nos van a salir careritas las galletitas. Un poquito, pero son muy rendidoras. No, pero yo no crees que le saco al gasto, ¿eh? Yo nada más como para hacer chotiza de las galletas. Muy bien. 1 taza de nuez. Exacto. De nuez normal, ¿verdad? Exactamente. Entera. En polvo. Ah, perdón, en polvo. Exactamente. Ok.
1 taza y 1/8 de azúcar refinada. 8 piezas de clara de huevo. Sí. Cantidad suficiente de azúcar glass que vamos a ocupar un poquito para espolvorear. Con 2 cucharadas queda perfecto. Perfecto. ¿Qué les parece si nos quedamos ahí? Vamos a ir a un corte y regresando vemos otra vez los ingredientes por si te faltó alguno y el procedimiento. Volvemos. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Yo sé que están diciendo, no alcancé a anotar todos los ingredientes. Ahí les van de nueva cuenta. 1/4 de taza de nuez granillo fino, 1 taza de nuez en polvo, 1 taza y 1/8 de taza, por supuesto, de azúcar refinada, 8 piezas de clara de huevo y cantidad suficiente de azúcar glass. Recuerden, y esto nos lo diría Arturo, la clara lo más limpia posible, que no tenga residuos de yema, por favor. Y a temperatura ambiente, ¿verdad? Y a temperatura ambiente también. Ya tenemos los ingredientes. ¿Falta alguno? Sí, nos falta cantidad suficiente de mermelada de chabacano. Realmente es muy poco, van a utilizar un poquito menos de media taza, nada más es para pegar, para nuestro terminado. Estas sí están súper recomendadas que las elaboren. No importa si llueve, si no llueve. No importa, no importa. Nada más, eso sí, el que levantemos muy bien nuestras claras. Entonces, hacerlo con anticipación, como tú comentas, que nos quede libre de yema y que estén a temperatura ambiente para que tengan un excelente desarrollo en el bowl batido. Perfectamente limpio. Exactamente, Leti. Ok. ¿Cómo lo hacemos entonces? Muy bien. Primero que nada vamos a montar nuestras claras a punto pico suave con la mitad del azúcar refinada. Con la mitad del azúcar refinada. Del azúcar. Exactamente. Refinada. Ok. Perfecto. Ya después que las tenemos a pico suave, ya vamos a agregar aquí, de manera envolvente, vamos a mezclar la nuez con el azúcar refinada. Entonces, vamos a mezclar con mucho cuidado. Por eso debe de quedar pico suave, para que se pueda envolver y sin que se vaya a romper nuestra estructura de las claras y se corte. Perfecto. Entonces mezclamos con mucho cuidado, de adentro hacia afuera, de manera envolvente. Ya de aquí cargamos una manga con tuya lisa y sobre una charola con tapete de silicón o papel estrella. Porcionamos chopitos, como dirían en Monterrey, pequeñas porciones y besitos que sean parejitas. Exactamente. Y de aquí primero vamos a colocarle la nuez granillo, un poquito en cada una, y retiramos el exceso, espolvoreamos con el azúcar glass, y ya de aquí nos vamos directamente a nuestro horno precalentado a 170 grados. Ok, fíjate que una de las cosas que me parece importante también mencionarles a nuestras amigas y amigos que les gusta mucho la repostería es que en este tipo de galletas que la base es clara montada o merengue, la temperatura nunca es muy alta. Exacto. Porque se quemarían, pero no vamos a tener el terminado que queremos. Exacto. Y si nos fijamos, las pavlovas y todo se cuecen aparte, son despacio que llevo prisa, o sea, es paso que dure y no trote que canse, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, las horneamos a 160 grados de 10 a 15 minutos, va a depender de nuestro horno, van a quedar ligeramente doradas. Sí. Estas son de textura un poco blanda. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya después que salieron del horno, dejamos enfriar un poquito, que tomen temperatura ambiente, y con una cuchara vamos a colocar un poquito de mermelada de chabacano, pegamos, y tenemos listo. Créanme que es una delicia. Ay, no, se ven deliciosas y con la mermeladita que les da el puntito. Chabacano o naranja les van a quedar espectaculares. Deliciosas. Para las mesas de postres están geniales y bueno, presentamos algo diferente. Sí. Y sirve de que utilizan la clara si hicieron alguna crema pastelera o algo así por el estilo para que no las desperdicien, ¿verdad? Pues muy bien. Ahora, yo sé que están ustedes esperando y que quieren esta receta de macarons. Los macarons que están tan famosos y que, oye, como siempre, algo se pone de moda y no falta quien te venda un macarrón en 15 pesos, en 20 pesos, sí, depende del tamaño. O otros también que quieren vender o a lo mejor no tienen tan buena técnica, los malbaratan y los puedes encontrar a lo mejor a 10 pesos. Es una galletita muy fina, ustedes lo van a ver. Si la hacen bien, pueden tener un buen ingreso en esto, pero no hay que acorrientar lo que de por sí es un bocado
pues de Reyes, ¿verdad? Y muy fino, y bueno, también lo que tú comentas, ya hay hasta mix de macarrones, entonces realmente se denigra un poco, y bueno, lo más correcto es hacerlo de manera artesanal, porque se va a obtener tanto el sabor como el resultado que queremos, sí, ¿verdad? Pues adelante con la receta. Muy bien, vamos a compartir nuestra receta de macarrones, que de ingredientes, aquí sí no me atreví a convertirlo en tazas porque el peso es muy exacto. Muy importante. Aquí es muy delicado. Vamos a utilizar 250 gramos de polvo de almendra, de preferencia del más fino que puedan conseguir, 250 gramos de azúcar glass, 80 gramos de clara, 225 gramos de azúcar refinada, 60 gramos de agua y 80 gramos más de clara. Perfecto. Separado que vamos a utilizar. Vamos a repetir de manera para que ustedes no les falte ningún ingrediente. 250 gramos de polvo de almendras, queridos amigos y amigas. 250 gramos de azúcar glass. 80 gramos de claras, acuérdense, libres de yema, a temperatura ambiente. Exacto. 225 gramos de azúcar refinada. En repostería, por lo regular, siempre nos pides azúcar refinada. Exacto. 60 gramos de agua. Así es. No se asusten, es volumen, pero en el agua es lo mismo mililitros que agua. En los macarrones es de preferencia en gramos. En gramos. Y lo tenemos que pesar, sí. Y 80 gramos de claras. Otra vez otros 80 gramos de claras. Sí, ahora, por dos partes. Exacto. Las claras, para empezar, tienen que ser nuevas, tienen que estar ya airadas un poquito, o sea, de que yo las tenga de un día antes, porque de repente alguna vez alguna chef nos decía, no, es que yo prefiero usar las claras cuando ya tienen algunos días y las dejo todo un día a temperatura ambiente. Otras personas dicen, no, las claras no importa, puedo cascar el huevo y utilizarlas directamente. Tú, que tienes tanta experiencia, ¿qué nos dices? Mira, ese rumor viene mucho de los chefs franceses, porque en Francia inclusive tienen las claras, ni siquiera las tienen refrigeradas. Entonces, ahí las toman y directo. Por eso viene como que esa tradición de los macarons, hacerlos de clara vieja. Como sí, así por decirlo de alguna manera. Entonces, yo lo he hecho porque de repente, tú sabes, en el hotel o de repente los pedidos que te pueden llegar a surgir, no lo pudiste hacer con esa anticipación. Yo lo he elaborado con clara nueva, obviamente a temperatura ambiente, muy importante, y no tengo ningún y te quedan perfectos. Y bromatológicamente sería más seguro. Exactamente. Ok. Perfectamente. Entonces no hay problema si tienen claras viejitas y las tienen refrigeradas, sáquenlas un día o 12 horas o 18 horas antes para que estén bien a temperatura ambiente, y si quieres estrenar clara nueva, pues clara nueva, no hay problema. Exactamente. Adelante, entonces ya tenemos los ingredientes, ¿cómo vamos a hacerlo? Muy bien. En este caso, como tú bien lo sabrás, Leti, hay dos técnicas de hacer macarrones, tanto con merengue francés y con merengue italiano. Yo en lo personal, para irme más a la segura y con más brillo, utilizo la de merengue italiana. Entonces es la más que técnica. vamos a compartir el día de hoy. Muy bien. Primero vamos a mezclar nuestro polvo de almendras con el azúcar glass previamente cernida. Muy importante. Y la primera parte de nuestras claras. Los 80 gramos. Exactamente. Aquí vamos a mezclar y vamos a hacer como un tipo pastita. Sí. ¿Verdad? Muy importante. Aquí en esta parte es donde si queremos añadir un poco de color, lo podemos hacer. Ok. Aquí no voy a levantar aire, aquí no tengo ningún agente leudante físico, aquí simplemente es hacer una pastita de almendra, azúcar y claras. Exactamente. Ok, nos queda muy bien explicado. Muy bien, cubrimos y reservamos para que no perdamos tampoco humedad, porque aquí sí es mucho cuidado. Bien, también posteriormente vamos a montar la segunda parte de nuestras claras a velocidad media, y en ese preciso momento vamos a hacer nuestro merengue italiano, que es nuestra azúcar refinada y el agua. Llevar a punto bola suave, 115, 120 grados. Sí. Ya cuando nuestras claras estén a 3/4 partes de elevadas, entonces ahí ya la vamos a agregar, bajamos la velocidad y la agregamos en forma de hilo. Sí. Ya que quedó completamente el jarabe en el interior, y ahora sí empezamos a subir la velocidad gradualmente hasta llegar casi a la penúltima. Sí, y hay que decirles, es muy importante, y perdón que meta mi cuchara, no, adelante, porque a todo mundo nos pasa, sobre todo cuando de repente los haces por primera vez, que si no bajas la velocidad, a la hora que tú estás poniendo tu almíbar, tu almíbar cocido, tu azúcar cocido,
entonces se va a ir a las orillas, porque es tan fuerte como está batiendo, que run, 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 se va a ir el almíbar o el azúcar con el agua, el almíbar, hacia arriba. Exacto. Y no va a caer y te va a pegostear toda la parte de arriba. Entonces es importante lo que dice Arturo, bajen la velocidad, obviamente no a la velocidad más lenta. Velocidad, por ejemplo, si tenemos del 2 al 10, una velocidad... 2 o 3. Bueno, yo la manejo como en 4, la verdad. Okay. Pero, o sea, no es rápida, no es lenta, tampoco es como menos de media, para que caiga en el fondo el almíbar, se integre bien y darle chance. Y tiene que ser, así como cuando cuidamos la mayonesa, que le ponemos el chorrito delgado de aceite, así de delgadito y de cuidadoso tiene que ser el añadir el almíbar, ¿no? Porque si se lo pones de golpe, te brinca todo y aparte está Exacto. caliente. Y un tip muy importante, Leti, que muchos libros no nos comparten. Las claras no deben de estar frías, deben de quedar tibias. Esto es muy importante porque si no se resecan demasiado. Qué bueno que nos dices Entonces, eso. cuando están todavía tibias, calientitas, ya, poco a poco, gradualmente bajamos nuestra velocidad, retiramos de la batidora y ahora sí, tomamos una cuarta parte de estas claras y la mezclamos a nuestra preparación anterior que tenemos. La que tenemos guardada y cubierta. Exactamente. Pero a temperatura ambiente. A que temperatura es ambiente. almendra, azúcar y claras. Exactamente. Okay. Y vamos a mezclar un poquito fuerte. Perfecto. Inclusive con nuestra raspa. Y ahí nos quedamos mezclando, haciendo brazo en lo que Arturo sigue diciéndonos paso a paso cómo lograr los macarrones perfectos. Volvemos. Gracias por quedarse con nosotros. Estás en Radio Mujer en Casa con Leti, con tu amiga Leticia Orozco de Huerta y por supuesto bien acompañada con el chef Arturo Bacán, nuestro repostero de casa que nos está llevando de la mano por estos macarrones en nuestra cocina. Estamos cocinando estas galletitas maravillosas, estos turroncitos, podríamos decir, porque son merenguitos, pero muy finos, que nos van a quedar perfectos con todos estos tips que son lo importante de una receta. Los tips que no te lo dan en ningún libro, como tú bien dices, o que de repente se hacen como aquel anuncio famoso, lava arrocito por arrocito, pero no te dicen bien cómo hacerlos. Exacto. Y puede que te desesperes porque no te salen perfectos a la primera. Así es. Artur, nos quedamos entonces en que ya tenemos nuestro merengue italiano, ya tenemos nuestra pastita de claras, azúcar y almendras, estamos empezando a integrar de forma envolvente. ¿Qué más sigue? Ahí, bueno, vamos a mezclar la cuarta parte. Y también ahí en esa parte podemos integrar color sin ningún problema, ¿verdad? Ahí podemos ir graduando, tomando en cuenta de que vamos a agregar todavía 3/4 partes más de clara y bueno, para que vayan regulando la cantidad de color. Ojo, también no deben de abusar, debe de ser colorante en gel. Ajá, colorante muy importante, en gel. Porque si utilizan gel en agua, ya están modificando la fórmula. Entonces, mucho cuidado con eso. Perfectamente. Ajá. Entonces, ya después vamos a mezclar el resto de nuestras claras de manera envolvente. Sí. Y ya después, con ayuda de la miserable, lo integramos perfectamente. Y para obtener más brillo, Leti, aquí podemos utilizar la técnica de utilizamos nuestra raspa y trabajamos sin ningún problema. No se van a caer. ¿Por qué? Porque ya es nuestro azúcar cocido, nuestro merengue cocido. Entonces no va a haber ningún inconveniente. Trabajamos un poco para obtener brillo. Y bueno, ya cargamos nuestra manga con duya lisa. De preferencia que la boquilla sea pequeña. Ajá, por las primeras veces de repente no alcanzamos a porcionar bien. Cargamos nuestra manga y ahora sí empezamos a porcionar ya de porciones de un mismo tamaño, ¿verdad? Ahora, la mano, muy importante la posición de la mano, que sea 90 grados, o sea, bien derechita, que para que nos quede, digamos, la gota que caiga perfecta, pareja, que se extienda, porque aparte en el horno se va a extender más, ¿no? Exacto, y también, por ejemplo, si utilizan papel estrella como tip, pueden utilizar una moneda de 10 pesos del otro lado que no se va a hornear y marcarlo. Entonces ya como que ahí hacen su molde. Ajá. Y ya pueden tener ahí como una idea para que salgan más uniformes en lo que vamos agarrando práctica. Ahora, ¿verdad? También es importante,
como de cuánto tiempo, cuántos centímetros de separación, porque sí crecen un poquito o no crecen. Crecen muy poquito, Leti, realmente no es tanto. Con unos 2 centímetros ya no hay ningún inconveniente, porque crecen más hacia arriba. Hacia arriba, pero que no los dejen tampoco muy pegados, claro, ¿no? que Porque no. se roban. Exactamente, como que con el 2, oxígeno, 3 sí. centímetros queda perfecto. Perfecto, entonces ahí estamos, ya tenemos la masa lista, ya tenemos hechos en la charola los macarrons, la forma de los macarrons. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? Aquí, muy importante, dejarlos secar. ¿Y cómo vamos a saber? Por lo menos 30 minutos y que ya se haya formado una costra en la parte de arriba. Ojo, no lo pueden dejar de una noche para otra porque si no, la resequedad llegó hasta el fondo y van a cocer y van a quedarles unas obleas planas muy feas. Entonces, de media a 1 hora es lo ideal, dependiendo qué tan ventilado esté su área de trabajo. Okay. ¿Puedes trabajar con un ventilador? Sí, sin ningún problema. O sea, que tengas prendido el ventilador de tu casa, de tu cocina, por ejemplo. Sí, nada más que no lo tengan cerca de los macarrones, porque si no los pueden deformar un poquito. Se corren, son muy, muy delicados. Perfecto. Y bueno, ya después que dejamos nuestro secado, que verificamos nuestra costra, vamos a hornear a 165 grados. De 10 hasta 15 minutos. Yo aquí lo ajusté de 10 a 12 para una porción de 5 centímetros. Si son un poco más grandes, hay que tomar en cuenta que es un poco más alta la temperatura, sería 70, y un poco más el tiempo, ¿verdad? Ahí ya lo vamos a checar con nuestra macarronada, que es la parte de abajo, que es la que nos importa que se va a desarrollar y que es lo que va a determinar que sea un macarrón bueno, exitoso y que se vea muy estético. Sí, ¿verdad? Ahora, explícanos un poquito, ya lo han escuchado en este programa, lo que es la macarronada, la famosísima macarronada, incluso hasta en voz de Paulina Bascal y de Maricu Ortiz, pero vamos a repetirlo. ¿Qué es la macarronada? Es la pata que se hace en la parte de abajo del macarrón, que queda un poquito elevada y un poquito extendida hacia el costado, muy ligeramente, tampoco exagerado. Sí. Yo en lo personal le doy una cocción y después lo retiro del horno, lo bajo a 70 grados y le doy un secado por otros 10 minutos. Hay que recordar algo, el macarrón debe de ser crujiente por fuera, blando por dentro. Entonces, de repente si nos quedó demasiado blando o muy chicloso y no se puede despegar bien, un secado, rellenamos una noche antes, que es lo que yo se los recomiendo, unas 6-8 horas antes del evento, quedan perfectos. Suavecitos por dentro, crujientes por fuera. Ay, qué rico, no, y la verdad que si no han entrado al Facebook de Arthur, entren. Yo no, ahorita lo estaba peleando, le digo, a ver, ¿dónde están mis galletas, mis macarrons, mis polvorones de nuez? Yo quiero probar algo porque nada más me presume, pero no, eso sí, veo sus cosas en internet y por eso lo invité, porque la verdad es un maestro y un mago con de la repostería. Ahora, en estos macarrons ahorita, obviamente la galletita es la moda de ponerles un relleno, una crema, un ganache, etcétera, y bueno, se hace igual que el alfajor, muy argentino. Este es el macarrón muy francés, que también tiene un relleno. En el relleno nos podemos lucir también. Claro, podemos utilizar desde cremas, chantilly, ganache, mermeladas, etcétera. Podemos hacer una infinidad de combinaciones. Y algo que me gustaría compartir también como tip, que también para cambiar el sabor de los macarrones, si los quieren hacer de alguna otra semilla, como la nuez, como cacahuate, pistache, vamos a cambiar únicamente, reemplazar 1/4 parte de nuestro polvo de almendra sobre el producto que queramos integrar, 1/4 parte, y ya modificamos ahí nuestro sabor. Qué rico, qué bien, qué buen tip. Entonces, 1/4 parte. Así es. Del polvo de almendra y con nuez. Por polvo de otra oleaginosa. Exactamente, de nuez de la India, cacahuate, pistache. Entonces ya con esto tenemos una gran variedad, ¿verdad? Oye, Arturo, ahorita que estás diciendo esto se me antoja. ¿Has probado los frutos secos saladitos? Sí, bueno, claro. Estos botes que venden de almendras y nuez de la India y pistaches saladitos. A lo mejor es una tontera lo que estoy diciendo, pero no sé, a lo mejor traigo antojo de esto. Pero sería rico al paladar el jugar con el dulce y con esta cuarta parte de este toquecito un poquito salado, ¿valdría la combinación? De hecho, sí. ¿Te late o no? Va a empezar la moda también de los macarrones salados. Entonces no estoy tan descabellada. No, para nada. Okay. De hecho, también se hacen con dips, con jamón serrano. Ya va a venir como que esa nueva tendencia ahora de los macarrones igual, como petit en salado. ¿Pero con todo y la cantidad de azúcar? Sí, claro. Ok, sí, perfecto. Sí.
que nos contraste. No, te digo porque ya que nos estás dando esta primicia, pues decirle a nuestras amigas que ya los dominan y que quieran estar a la moda del catering, bueno, pues que los empiecen a vender, pero con algún dip y fíjate salado. que no se elabora como sándwichito, sino nada más una tapita. Sí, exacto. Como si fuera un canapé. Exacto. Perfectamente. Exactamente. Y bueno, aquí tenemos algunos rellenos que podemos compartir. Tú me dirás cómo andamos de tiempo, Leti. Vamos bien, y a mí el relleno de pistaches, bueno, se me está antojando. Muy bien. Aquí es muy, muy importante el relleno de pistache que sea sin sal. Esta aquí sí es fundamental, sin sal. Ajá. También vamos a necesitar 120 gramos, aquí 150 gramos de pistache sin sal, 120 gramos de azúcar glass, una cucharada de quiche y 80 gramos de mantequilla. Perfecto. ¿Nos puedes repetir, Artur? Con todo gusto. 150 gramos de pistache sin sal, perfectamente limpio, 120 gramos de azúcar glass, una cucharada de quiche y 80 gramos de mantequilla. Pues realmente son pocos ingredientes, la mayoría los tenemos en casa. La cucharada de quiche, este licor, si ustedes no quieren comprar una marca muy cara, hay marcas muy accesibles también, que de hecho a veces creo que hasta tienen más sabor, Tienen un poquito el sabor más firme. Ajá, exacto. Entonces digo, a veces dices, ay, pues vale la pena comprarlos para repostería porque tienen como más sabor, más, pegan más. Claro, y lo pueden utilizar no solo para esto, sino para pasteles, gelatinas etcétera. Y todo, exacto, sí. ¿Y qué hacemos con estos ingredientes? Muy bien. Para este relleno, si tenemos procesador en casa, vamos a colocar nuestros pistaches con nuestra azúcar glass. Empezamos a velocidad un poquito baja, empezamos gradualmente, ¿verdad? Ya que está perfectamente molido, que ya no vamos a alcanzar un molido perfecto como un praline nos venden. Ajá, nos va a quedar un poquito martajado. Ahí vamos a añadir nuestro quiche. Ya que tenemos esta pasta, añadimos en pequeños cuadritos nuestra mantequilla hasta que quede unido perfectamente. Ajá. De aquí ya podemos dejar reposar un poquito o de inmediato cargamos nuestra manga y procedemos a rellenar nuestros macarrones. O sea, nos queda como un betuncito. Exactamente. Algo con mucho sabor, con algo de color y la verdad muy fino al paladar también. Exacto. Y como no nos va a quedar, como no tenemos una máquina o un procesador tan industrial, pues el pequeño polvillo que vamos a sentir en boca nos va a dar todavía como más carácter. Así a la hora de que nosotros quitemos un cuarto de polvo de almendra por un cuarto de pistache y aparte le pongamos el relleno de pistache, no, pues va a ser una delicia. Se va a definir muy bien el sabor. Ay, delicioso. No, qué barbaridad. Pues aquí nos estamos antojando. Vamos a un corte y corremos con más. No se vayan, es día de repostería fina en Casa con Leti. Y bueno, estamos de regreso y hemos dado en voz de nuestro queridísimo chef Arturo Bacán galletas o macarrons muy finos, deliciosos, que hemos trabajado con nuez y con almendra, oleaginosas que encontramos en el mercado, pero que obviamente nos desembolsan en la economía familiar un poquito más. Hoy les voy a compartir, con el permiso de Arturo también, unos polvoroncitos muy económicos, muy sabrositos también, que aunque ustedes van a ver la diferencia en el precio, la diferencia en lo rápido, también podemos ver que son igualmente ricos. Son estas recetas de la abuela y de mi abuelita Chabelita que les comparto con mucho cariño. Vamos a hacer unos polvorones de cacahuate. Para esto necesitamos 500 gramos de harina todo uso, harina de alta patente, para no meternos en líos de que si 4 ceros, 3 ceros, 5 ceros y demás. Vamos a cernirla muy bien. A mí me gusta cernir porque ahorita en tiempos de lluvia acostumbra la harina a hacerse como bolitas y así la dejamos bien cernidita. 500 gramos de cacahuate tostado y sin piel, sin sal, por supuesto. 270 gramos de azúcar. En el caso del polvorón, nos aguanta perfectamente si ustedes quieren hacer una alteración a la receta y poner, por ejemplo, un azúcar mascabado, tendríamos más humedad. Aquí a lo mejor ustedes van a necesitar a lo mejor 1 o 2 cucharadas más de azúcar, pero si utilizan el azúcar estándar, sería algo más económico para vender a lo mejor en lugares que no te pueden pagar mucho, o el azúcar refinada para darle un sabor más especial.
El por cuál me voy yo, obviamente por el azúcar refinada, no es saludablemente mi mejor opción, pero en repostería sería como la mejor opción. 125 gramos de manteca. ¿Cuál manteca es la que utilizan las abuelas? La manteca de cerdo. ¿Qué le vamos a hacer? La vamos a blanquear. ¿Por qué? Porque al blanquearla le quitamos ese tufo de olor a cerdo, de olor a animal, y la dejamos muy blanquita, que en este caso el color de la manteca sí ayuda, cuando es un color gris, a darle como textura, color pardito al polvorón. Pero su servidora es muy delicada con los aromas, tengo un olfato muy delicado, entonces yo prefiero blanquearla, ponerle un poco de agua muy helada, agua helada más bien, no muy helada, agua helada o hielos, y luego le quito ese exceso de humedad y de ahí ya tengo esta manteca lista para utilizar. Azúcar glass y polvo de canela, el necesario. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a repetir procedimiento con ingredientes. El cacahuate, que son 500 gramos de cacahuate tostado, horneado, sin piel, lo vamos a tostar en un horno leve a 120 grados centígrados, despacio, porque luego ya sé que se me van a ir a hablar por teléfono y se les va a quemar, Arthur. Entonces, ahí lo vamos a dejar, lo vamos a estar moviendo cada 5 o 7 minutos, le vamos a dar una vueltita a nuestra charola, a que tú lo pruebes cuando ya esté frío y lo sientas que tiene un sabor de veras intenso a cacahuate, pero sin que se sienta quemado. Una vez que el cacahuate está tostado, lo vamos a moler en el procesador. De preferencia, tú lo sabes, claro, tener un procesador. O en todo caso, bueno, pues nuestra licuadora, exacto, pero dejarlo un buen rato sin que llegue a hacerse una manteca de cacahuate. Sí, sin que se desgrase. Sin que se desgrase. Gracias, Artur. Una vez que tenemos esto, bueno, lo bajamos del procesador o de la licuadora y vamos a revolver el cacahuate con el azúcar y la harina. Fíjense qué fácil. Ya tengo estos 3 ingredientes revueltos. Tengo la grasa del cacahuate que está a punto de brotar, que ya la desperté. Tengo también la manteca. ¿Qué voy a hacer? Azúcar y harina. Cuando tengo todo esto revuelto, voy a agregar la manteca. Y lo que voy a hacer es, con mis manos muy limpias, y si tengo uñas, con un cepillito me las voy a tallar muy bien, porque aquí estamos hablando de contaminación. O con una pala, si quiero empezar con una pala hacerlo, en la batidora con un gancho a amasar, porque no quiero batir y despertar el gluten, voy a presionar con mis manos fortísimamente para que se una, que se amalgame esta mezcla de harina, azúcar, cacahuate y manteca, hasta que nos queden estos polvoroncitos que si tú los apachurras de más se te van a desbaratar. ¿O no? Exacto. Y entonces esta es la forma de hacerlos antaño. Por eso eran, pues, algo artesanal, como dice Arthur. Por eso era algo como muy apreciado, porque los hagan de cuenta que tanto las religiosas como las abuelas y bisabuelas, las mamás también, los depositaban con tanto cuidado en la charola, porque era como tomarlos con el cuidado, darles forma de dedito y ponerlos sobre la charola. Tenían precalentado el horno, también 160, 170 grados centígrados, hasta que estuvieran ligeramente doraditos. No querramos verlos dorados como una galleta, como tú dices, exacto, un polvorón de cacahuate igual, pero de los que nos venden comerciales en los súper. No. Este es otro completamente diferente. Aquí, si nosotros los dejamos demasiado tiempo, ¿qué va a pasar con la manteca? No, va a tomar un sabor muy feo. Entonces, es un golpe de horno para que la harina se cueza, para que el cacahuate tome, digamos, la forma, quede compacto, pero al mismo tiempo esta primera, digamos, condición que tú nos comentaste, que al morderlo se sienta arenoso, que se desbarate en la boca, pero que nos dé este sabor de polvorón. No lleva huevo, no lleva polvos para hornear, no lleva bicarbonato, es simplemente amalgamar los ingredientes, darle forma con la mano, depositarlo suavemente en la charola. Pero muy importante, amalgamar, no trabajar de más, simplemente presionar con nuestras manos hasta que esté ya el cacahuate unido, que está bien procesado, pero no mantecoso. Exacto. Porque si no, manteca más manteca, vamos a necesitar mucha harina y ahí nos queda una piedra a la hora de hornear. Exacto, se desequilibra la fórmula. Se desequilibra. Entonces, una vez que ya están horneados, los sacamos y espolvoreamos con azúcar y canela. Puede ser azúcar blanca, refinada estándar, o puede ser azúcar glass y canela. Les voy a dar un tip, lo que yo hago. Ya que están fríos, los retiro, los pongo sobre una rejilla,
primero espolvoreo canela, porque la canela no se va a notar, y luego espolvoreo azúcar glass que me va a tapar la canela. Entonces, a la hora de que la gente prueba y muerde, no ve la canela, pero la va a sentir en la mordida. Entonces, bueno, esa es mi receta que les comparto con mucho gusto. ¿Qué te pareció? Ya me antojaste, muy sencilla, le di con un cafecito muy para ahorita que está lloviendo. Ahora Qué sí barbaridad. que, como dicen humildemente, mi receta, a diferencia de los macarrones tan finos, pero humildemente mi receta. Leti, tienen su técnica definitivamente, esas recetas bueno, de antaño. A mí me gustaría que nos dieras algún consejo sobre esta receta que acabo de dar, si algo puedes aportar, que obviamente eres el maestrazo, bueno, en esto de las recetas, porque también en las recetas de polvorones de cacahuate se pueden hacer con manteca vegetal. Mucha Exacto. gente no tolera la manteca de cerdo, pueden utilizar manteca vegetal. Hay como tip para, yo elaboré alguna vez esos polvorones que tú comentas, y yo como tip les recomiendo que igual los horneen un día antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí cambia el sabor. Recién salidos del horno. Sí, no son tan buenos. Tienen ese sabor medio el tufo fuerte. Yo les digo el tufito. Todavía medio fuerte. Al siguiente día saben completamente desaparecen. Diferente, riquísimos. Entonces que los dejen en el rack o que los dejen en una parte en la cocina donde no se estropeen, y al otro día quedan ya espectaculares. Que no se los coman en el momento porque no es agradable. No va a saber tan bueno. Y qué bueno que lo dices, porque recordando las recetas y recordando la hechura, parte de ese olorcito que les digo, que por eso yo blanqueo la manteca, es por lo que utilizo la canela. Porque si ustedes se fijan, en muchos de los polvorones de cacahuate no viene canela, es solamente el azúcar y no canela. Pero como soy media picky para muchas cosas, entonces pongo la canelita, pongo el azúcar glass y con esto me desaparece. Y obviamente cuando uno los prepara, y que estas galletitas que nos sirvan para Navidad, Arthur, tenemos la económica, que es el polvorón de cacahuate, y que este polvorón de cacahuate, ahora sí que les digo, si ustedes, por ejemplo, quieren cuidar, pues tiene un índice glucémico bajísimo el cacahuate, entonces un diabético podría comerse una pieza sin temor. Claro, entonces, todo con moderación. Sí me gustaría que lo tuvieran esto en cuenta, y luego los envuelven en papel celofán, los envuelven en papel de China, a la usanza antigua, y pueden dar una cajita muy linda con las galletitas finas y una que otra galletita de estas, o hacer sus canastitas con diferentes opciones, con diferentes precios, para que empiecen a venderlas en Navidad o en las fiestas que quieran. Y bueno, se nos acabó el tiempo, y Arthur, no queremos despedirnos sin preguntarte dónde puede encontrarte la gente. Me pueden encontrar en Facebook en Chef Arturo Bacán-pastelero. Mi teléfono, sinceramente ahorita no lo recuerdo, no lo tengo a la mano, pero aquí en cabina se los damos. En cabina aquí lo tienen con toda confianza. Ahí estoy para servirles y apoyarles en todo lo que es dulce. Adelante y con confianza pregunten. Arthur, no sabes cómo te agradezco, disfruto mucho cuando vienes, y sobre todo que hoy te tuvimos toda la hora, aunque bueno, ya andaba yo de colada con una receta de polvorones, pero sí quería que las personas vieran la diferencia en las galletas, en los polvorones, y obviamente unas galletas de clara de huevo, estas galletas de manteca y otras tantas que hemos compartido tú y yo y todos los colaboradores a lo largo de estos 9 años de programa. Bueno, que tengan un recetario en donde a partir de hoy puedan empezar a ver, a preparar, y en determinado momento, ¿por qué no?, hasta a vender. Claro, sí, definitivamente crear un ingreso, y para eso estamos, para ayudarles. Muchísimas gracias, queridos amigos. Quédense con la señal de Radio Mujer. Soy Leti Orozco de Huerta. Que Dios los bendiga siempre. Los quiero. Bye.